Otra vez bienvenido, le decimos al diputado Carlos Alarco. Cacho, ¿tienes la primera pregunta? Sí, Amalia. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias de Último Momento. ¿Cuál es tu sentimiento después de todo lo que ha ocurrido con Mauricio Medinaceli en estas horas? Su aprehensión, se ha conocido la imputación formal de la Fiscalía. Parece que en las próximas horas se realiza ya la audiencia de medidas cautelares. ¿Cuál es tu parecer, tu sentimiento después de todo esto? Un saludo cordial, Amalia, Cacho, para ustedes y para la audiencia. Primero aclararles que yo pedí la conformación de esta comisión especial el 10 de febrero de este año. Sobre la base de este pedido, el presidente de la Cámara hizo la sesión para conformarla, se la votó con más de 2/3 de votos, se le dio 120 días de plazo y 9 de los 11 diputados que la componen entregaron este informe a la presidencia de la Cámara el 11 de junio, hace un poco más de un mes. Durante todo ese mes, la presidenta de esta comisión lo tenía prácticamente de manera subterránea, por decir algo, este informe, y no tenía nadie conocimiento de este informe, lo que me parecía una barbaridad, porque en el caso anterior de BotTrading, que a diferencia de esta comisión, quisieron ser 2 diputados nuestros los miembros, yo sin ningún problema les cedí el espacio, pero fui miembro en la comisión de BotTrading. Apenas aprobamos en la comisión, lo subimos en un Google Drive, todos los documentos de los contratos millonarios de Dorgaten, para que desde tu celular tengas acceso a ellos. Entonces me pareció una barbaridad que pasado más de un mes no hagan conocer la presidenta de la comisión a la opinión pública del país. Bueno, por eso es que yo, no como vocero ni como miembro, sino como promotor de esta comisión, tuve que revelar literalmente algunos hallazgos que están en estos documentos. En las conclusiones de este informe, Amalia... Carlos, espera un ratito, ya vamos al... yo creo que la pregunta de Cacho es importante. Es tu impresión sobre la detención de Medinaceli. Por lo que acabas de decir, la Fiscalía no recibió el informe de diputados ni basa su acusación en el informe de los diputados. Exacto, y hay un dato más interesante todavía, que tú sabes que cuando estaba trabajando la comisión, de manera independiente, la diputada de Libre, Lisa Claros, hace una denuncia penal por este mismo tema de la gasolina basura y de la denuncia de sobreprecios de los contratos. Además, hace otra denuncia posterior a esa el Ministerio de Hidrocarburos también. Entonces, el fiscal general y el fiscal departamental de La Paz fueron convocados por la comisión porque ya estaban con este tema que se estaba tramitando de manera independiente al trabajo de la comisión. Y el fiscal general y el departamental, Amalia, como está en yo te estoy leyendo lo que está en el informe, por si acaso, y te lo he pasado. En la sesión 11ª, sesión ordinaria de la comisión, van a declarar a la comisión el general y el departamental de La Paz, y entre las varias cosas que señalan, como las personas aprehendidas por este caso, delitos investigados, dicen incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que son los que están en la imputación de Medinaceli y en su aprehensión, y dicen hallazgos e irregularidades detectadas. Esto está como un numeral 4 en esta parte del informe. Identifican 4 componentes de irregularidades: presunta omisión de funciones, control superficial a ojo, personal no calificado y desprecintado. Y en este párrafo, prefiero leerlo literal para que no haya malas interpretaciones, dicen los fiscales y transcribe la comisión: la Agencia Nacional de Hidrocarburos había ordenado el precintado de 5 tanques observados por presuntamente contener gasolina desestabilizada. Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos, a través de la resolución ministerial 041 de fecha 3 de marzo del 2026, mediante la cual excepcionalmente determina otorgar una autorización excepcional y específica para desprecintar los tanques de gasolina que requieran tratamiento de estabilización previa a la comercialización y cumplimiento del Decreto Supremo 4718,
con la finalidad de garantizar la continuidad del abastecimiento del mercado interno como servicio público. Y dicen estos fiscales que estas dos denuncias, la primera de la diputada Lisa Claros y las posteriores, entre ellas la del Ministerio de Hidrocarburos, las juntaron en un solo caso y en un solo expediente. Entonces, esto después se refleja en las conclusiones de la Comisión Amalia, donde habla, y he puesto las páginas donde está esto en el informe, lo vas a verificar, y la comisión dice posibles responsables: Luis Arce Catacora y Alejandro Gallardo, que era el expresidente y su ministro de Hidrocarburos, y Mauricio Medinaceli, por la emisión de los decretos supremos 5,218 y 5,313. Estos dos decretos son de la época de Arce. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver Medinaceli con estos decretos de Arce y de Gallardo? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, la única razón que he encontrado en el informe para que la comisión lo hubiera mencionado a Medinaceli es que el fiscal general y el departamental han dado este dato de esta resolución ministerial que ordenó el desprecintado. Y si tú haces seguimiento a la orden de aprehensión y a la imputación, te vas a dar cuenta que es precisamente este caso al que hace referencia el fiscal general y el fiscal departamental. Ya la paso. Carlos, ¿usted revisó esa resolución? Porque es una resolución del Ministerio de Hidrocarburos. Esa resolución tuvo que tener un contexto que es yacimientos. Es raro que los principales responsables, Arce, Gallardo, Mauricio Medinaceli, pero por Dios, los encargados de la compra de la gasolina, de la distribución de gasolina, son todos los ejecutivos de Yacimientos. Y seguramente Yacimientos solicitó a Medinaceli la firma de esa resolución. Ahora, ¿usted ha visto esa resolución? Lo pone, primero te aclaro lo que has comentado. Ponen además en el informe que Armin Dorgaten y Youssef Akli y otros, en su calidad de operador estatal e importador centralizado, por haber introducido al territorio nacional lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química exigidas originalmente para salvaguardar el parque automotor boliviano, amparándose en resoluciones de excepción por urgencia. Entonces mencionan también a los presidentes de ambas gestiones, ¿no? De YPFB, y mencionan una cantidad más grande todavía de mandos medios y directivos de la ANH en el informe. Ahora, con relación a esa resolución lo que hace es decir que ese precintado se desprecinta y el control no lo va a hacer la ANH, sino lo va a hacer YPFB, ¿no? El control de la calidad de ese producto que estaba sospechado de ser un producto, una gasolina desestabilizada, y que había que garantizar la continuidad de este servicio público de abastecimiento de combustibles, ¿no? Obviamente no la he visto en profundidad, pero es la parte central que he extraído de la resolución ministerial, que es la que está dando base, digamos, a los fiscales para esta actuación. Ahora, como tú señalas, la principal responsabilidad en el tema operativo del ingreso y la distribución y la calidad de la gasolina tiene que ver con la ANH y tiene que ver con YPFB. Y en relación al gobierno, esta continuidad de la gestión ya heredada con extrema corrupción, prebendalismo, ineficacia de largos años del MAS, eso se ha continuado de alguna manera, porque la gasolina base que ha dado lugar a todo este problema como origen, Amalia, es la compra a Vitol. Tú sabes que Dorgaten desde el 2 de mayo, cuando nos hacía creer que solamente Botrading para desplazar a estos pulpos monopólicos que los demonizaba, ¿te acuerdas, Dorgaten? Y decía que por eso había creado Botrading, y nos hacía creer que solo era Botrading el que le abarataba costos al Estado, había comprado gasolina desde el 2 de mayo del 2025 a Vitol. O sea, nos estaba engañando nuestras narices, Dorgaten, con eso. Y desde el 2 de mayo, esa gasolina base tipo B, C y D ha tenido 4 adendas en el gobierno de Arce. Y la quinta adenda
ha sido en el YPFB de Acli, en el gobierno de Rodrigo Paz, el 17 de diciembre del año pasado, el mismo día que dictan el decreto de eliminación de la subvención, hacen esta quinta adenda, amplían la entrega de esta gasolina base tipo B, C y D hasta el 30 de junio de este año. Y ahora vamos a averiguar si es que hay una sexta adenda, que yo creo que la hay porque como han reconocido que tienen una deuda de $500 millones con estos grandes intermediarios, Vitol y Trafigura, es altamente probable de que haya inclusive una sexta adenda, ¿no? De esta gasolina que además tienes que mezclarla con etanol para que puedas usarla en tu vehículo. Entonces, ese es el tema ya más político y no operativo. ¿Por qué continúas con contratos de una de las gestiones más desastrosas, como la de este Dorgaten, que además señalaba que eran precios más caros todavía de estas monopólicas, en lugar de agarrar y de, si has quitado la subvención, hacer una compra de una gasolina de uso directo y de la calidad acorde al precio que estamos pagando? Definitivamente. Cacho, por favor. Sí, dos consultas en una, Carlos. La primera es, ya que conoces bastante del funcionamiento de YPFB, ¿tú crees que en lugar de esta resolución, como consultaba Amalia, no era mejor, por ejemplo, que el directorio de YPFB asuma esta compra o esta extensión de estos contratos contra Trafigura y Vitol? Y la segunda consulta es, ¿qué se sabe de Youssef Akli? Porque la parte operativa, tanto Youssef Akli como la exdirectora de la ANH en ese momento. ¿Qué sabes de ambos? ¿Están en Bolivia? ¿Han salido del país? Esas dos consultas, por favor. Sí, solo aclararte que la resolución ministerial fue para el desprecintado de los tanques y para que haga el control, no la ANH, la YPFB. Lo de la adenda del contrato es una adenda, la quinta adenda, cuando estaba la presidencia Acli, y le hacía firmar a gerentes, ni siquiera Acli firmaba. O sea, para de alguna manera disimular la situación. Es decir, YPFB era el que firmaba esas adendas, pero ni siquiera con la MAE, sino con gerentes de área, con diferentes gerentes de área que los usaban para firmar, porque se daban cuenta que esa adenda era una adenda, por decir, trucha, ¿no? En términos populares. Ahora, para protegerse, ¿no? Ponían claro, a los de abajo. Exacto, para protegerse. Ahora, me preguntabas de Acli, ¿no, Cacho? En la segunda parte de la pregunta. Así es, sí. ¿Qué sabes de Acli? Margot Ayala. Margot Ayala está mencionada en el informe, en las conclusiones del informe, porque estos 5 nombres son de los cargos más altos, ¿no? Pero de los otros cargos también importantes, fíjate que dice la comisión que son posibles responsables, así denomina la comisión, la dirección ejecutiva de la ANH, Germán Jiménez, Joel Callao, Justiniano, Margot Ayala y otros. Ve, aquí está Margot Ayala. Entonces, Acli prácticamente hasta ahora no se sabe qué ha hecho la fiscalía. Él dijo que había vuelto de Estados Unidos porque salió violando la ley de arraigo, que había vuelto precisamente para responder cualquier requerimiento de la fiscalía, pero no se sabe qué ha pasado con el tema de Acli, y sí sabemos con Dorgaten, porque también está metido en este informe Dorgaten, que cuando hicimos la investigación en el caso Botrading, en septiembre del año pasado, Amalia, yo les pasé a la fiscalía y les pedí que haya medidas cautelares con Dorgaten. Todos los hallazgos de nuestro informe, que apenas salió de la comisión, lo publicamos con los contratos millonarios. Y te acuerdas que cuando fue a declarar a la fiscalía, salió de esa declaración, se escapó de los periodistas, de los medios corriendo, y después lo vimos en Brasil de vacaciones. Entonces, yo le pedí al canciller Aramayo hace meses atrás que como además de ser un prófugo de la justicia por estos juicios penales abiertos, él ha violado la ley de arraigo y ha salido ilegalmente del país. Le dije a Aramayo en la carta, pídale al canciller de Brasil que al haber salido ilegal lo expulse de Brasil y lo ponga a disposición de las autoridades competentes bolivianas, a Dorgaten. Hasta ahora no me ha contestado esa carta el ministro Aramayo, pero lo más importante no es lo de él, sino lo de los fiscales. Si en ese momento lo hubieran cautelado a Dorgaten, ahora hubiera estado como Medinaceli respondiendo, digamos, ante el fiscal y el juez, ¿no? Obviamente, el único que puede decir si es culpable o no, cualquiera de ellos, es
una sentencia judicial ejecutoriada. Pero a lo que voy es que no se ve el mismo rasero para que esta sea una investigación y un juicio ejemplarizador, Amalia. ¿Y por qué tiene que ser ejemplarizador? Porque aquí no solamente ha habido daño económico al Estado, sino también ha habido daño directo a miles y miles de ciudadanos que han visto afectados los motores de sus autos y han tenido que incurrir en gastos que, bueno, YPFB los está devolviendo, digamos, pero ese no es el punto. El punto es de que acá ha habido un gravísimo daño social y estatal y esto no puede quedar así. Tiene que ser una investigación completa en relación a todos aquellos con los que hubiera indicios y ya la justicia determinará quiénes son responsables y quiénes no. Mi impresión, Carlos, es que agarraron el eslabón más débil, ¿no? Medinaceli, que estaba en su casa, que lo citaron, él va, declara, las veces que lo citan, él va, declara, y la descripción que tú das y el motivo por el que lo agarran, no agarran a nadie más, solo Medinaceli, ¿no? Él firma una resolución, estoy tratando de entender qué pasó. Alguien le pide, necesitamos esta resolución. Ese alguien obviamente es Acli, el presidente de Yacimientos. Tenemos unos depósitos con gasolina, hay colas, hay protesta, en fin. Necesitamos abastecer el mercado, necesitamos desprecintar. Entonces sale la resolución. Pero la resolución no dice desprecinte y venda inmediatamente el contenido de esos depósitos. No, lo que dice es desprecinto y ya me salto la NF, que resultó ser lo más ineficiente del mundo en el control de la gasolina, y le encargo a Yacimientos para que controle la calidad de esa gasolina. No dijo Medinaceli, no dijo vendan gasolina contaminada, vendan gasolina basura, no dijo, ahí hay una gasolina, es sospechosa, investigue. La desprecinto, pero usted tiene la responsabilidad de ver la calidad de esa gasolina. Ahora, Yacimientos desprecintó y la vendió. Esa no es culpa de Medinaceli. Claro, pero tampoco era responsabilidad de Medinaceli hacer eso, porque él siempre ha dicho, yo no hago temas operativos, yo hago temas políticos, de política, ¿no? Es cierto lo que dices, Carlos. O sea, eso era YPFB y ANH. ¿Era su responsabilidad, está en sus atribuciones o no, firmar una resolución de ese tipo? ¿O quién tenía la resolución? Yacimientos tenía que asumir la responsabilidad, que le metieron el lío a Medinaceli. Puede ser. Y la NH, ¿no? Yacimientos y la NH. El control de la calidad es la NH y la distribución y la compra, la comercialización es YPFB, ¿no? Ahora, el gran problema que tienes con eso, Amalia, estructural, es que este gobierno en temas estructurales es una continuidad del anterior, como en YPFB. Y yo decía, si recuerdan la película de Los Intocables de Leonés en Al Capone, deberías tener un grupo de intocables para intervenir ese Yacimientos, ¿no? Para que hagan tabla rasa en el buen sentido, hagan una purga de todos los elementos que han respondido al esquema ineficiente y corrupto del MAS en YPFB, hagan un plan rápido de reestructuración, como quería hacerlo la señora Cronemol antes de irse, y se encarguen de darnos gasolina de manera honesta, ¿no? De la mejor calidad y al mejor precio. Entonces, algo tan simple como eso de la gasolina, Amalia, que no lo puede hacer YPFB y que lo hacen todos los países, parece como que le estarías pidiendo a YPFB que haga una nave espacial tripulada para llegar a Júpiter o a Saturno. O sea, algo que debe ser tan sencillo. Imagínate si no sirve para eso YPFB, dime para qué sirve YPFB. No, absolutamente. Sí, y aquí el directorio, ¿no? El directorio de YPFB, porque estamos hablando de Youssef Acli, de Medinaceli, pero esta instancia que define también las cosas dentro de YPFB quedó limpia de polvo y paja, ¿no? No se sabe finalmente qué hizo ese directorio. Claro, claro. ¿Sabes qué, Carlos? Oyéndote, yo saco esta conclusión. Al igual que Acli, en el caso de Bot Trading, hizo firmar a los gerentes para él encubrirse, aunque el promotor del proyecto era él,
no Acli, perdón, el Dorgate, ¿no? No, y Acli también. En vez de Acli firmar el que le correspondía, que era su obligación, el muy pillo les hace firmar a los gerentes. Y los gerentes ahora son los procesados, los investigados, los detenidos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la gasolina, me da la impresión que Acli hizo lo mismo, pero con Medinaceli. Él tenía la obligación, era su tarea, no la de Medinaceli. Entonces agarró y gestionó, quién sabe cómo, presionó y dijo, me firmas esto porque si no seguimos con la cola de las gasolinas. Y bueno, Medinaceli, la verdad, está ahí por ingenuo, es que no se puede ser ministro de Energía ingenuo, eso no puede ser, ahí está pagando. A ver, y en el caso de Acli, como te comentaba, las adendas las hacía firmar con gerentes, ¿no? Cuando esa debería ser una responsabilidad que asuma la MAE en el manejo ya de los contratos de las adendas. ¿Acli o Dorgaten? Los dos hacían ese modus operandi. Entonces, o sea, el punto central es que este gobierno en 8 meses y no puede ni siquiera disponer una intervención de YPFB. Si hubiera hecho esto la primera semana y en lugar de heredar contratos de gasolina de la gestión más corrupta, hubiera tratado de redireccionar transparentemente la compra de esa gasolina, no hubiera estado tampoco en la situación que ha estado. O sea, ¿cómo vas a heredar contratos de Dorgaten? Porque cuando el presidente viaja a Estados Unidos y señaló que ya había garantizado el abastecimiento de la gasolina, todos, por lo menos yo entendí que se trataba de nuevos, si no nuevos proveedores, pero por lo menos nuevos contratos, ¿no? Pero resulta que aquí heredan y hacen una quinta adenda, un contrato de Dorgaten Arce, o sea, cosas que no entiendes porque deberían haber hecho un cambio profundo de YPFB. Sí. Así es. Creo que has dado puntos, ¿no? Carlos, no sé si ya llegamos al final, Amalia, con un temita, un requerimiento para el diputado Carlos Alarcón, que nos tenga al tanto de esta sexta adenda, porque tú decías en tu primera intervención que al parecer hay una sexta adenda que podría haber sido tramitada ya con Sebastián Daroca como presidente de YPFB. Si tienes novedades de eso, por supuesto, haznos saber, por favor. Sí, tengo un pío pendiente porque la respuesta al informe escrito, además de la comisión, pedí que un informe escrito sobre el tema de los contratos. He pedido un pío porque es insuficiente y ahí voy a preguntarle al de YPFB, que no debería esperar responderme a mí, debería decirle al país de manera clara y transparente, porque es el otro problema. Después de estar en esta crisis, ¿por qué no le explican claramente a Bolivia, Amalia? No vaya al SICOES, salir el ministro, salir el presidente y poder decir, miren señores, le compramos gasolina a estos, hay estos contratos hasta fin de año, hay estas adendas, esta es la calidad, todo sigue siendo un oscurantismo y secretismo medieval. Entonces le voy a preguntar eso, ¿hay sexta adenda o quién está dando ahora esa gasolina base, que ha sido el origen con Vitol del problema de la gasolina basura? Entonces me tendrá que decir si hay una adenda o hay otro proveedor o hay otro contrato nuevo.